Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos algunos minutos para hablar de algo que personalmente me agrada mucho. Y me refiero a una escritora norteamericana que vive en Nueva York, cuyo nombre es Nicole Krauss. Nicole Krauss es una escritora que ha tenido mucho éxito en el mundo. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas. Y hoy día quiero referirme a la primera parte de este libro, que se titula Forest Dark. Nicole Krauss tiene obras previas que han sido muy exitosas, entre las que están The Big House, La Casa Grande, The History of Love, y una que es especialmente interesante respecto del tema de la memoria, que es Man Walks into a Room. Pero el primer capítulo de Forest Dark se refiere a un personaje que es un hombre mayor que tuvo, después de varios hijos, tuvo una hijita después de bastantes años, y esta hijita creció con una especie de espontaneidad y libertad que a él era muy grata. Y tenían mucha confianza y se entendían muy bien. Pero este hombre se había dedicado básicamente en su vida a hacer dinero. Era bueno para los negocios, tenía un sentido concreto y práctico de la vida, y al mismo tiempo tenía una ambición importante respecto de la riqueza. Y lo había conseguido con bastante éxito. Hasta que su hija, esta hija que les cuento, cumplió 12 o 13 años y empezó a interesarse por la lectura. Y también empezó a regalarle a su papá cada cierto tiempo un libro. Pero eran libros que a este señor no le provocaban prácticamente nada, porque eran libros esotéricos, de espiritualidad o de budismo o chamanismo, etc. De modo que prácticamente no los leía, pero a su hija no le importaba, seguía igual de contenta, igual de bien, hasta que un día él tomó uno de estos libros y leyó algunas páginas y encontró una frase que lo conmovió. La frase es aproximadamente la siguiente: el alma es el mar en el que nadamos, que hacia acá no tiene orilla, y que hacia allá, pero lejos, muy lejos, tiene una orilla que se llama Dios. Él nunca supo muy bien por qué esto lo impactó, pero se empezó a producir un cambio en su vida, que era un cambio consistente en desapegarse de las cosas. Él tenía muchas cosas, muchas propiedades, muchas obras de arte, automóviles, etc. Y empezó a regalar estas obras de arte, pinturas carísimas, empezó a regalar sus acciones, empezó a regalar sus automóviles, etc. Hasta que prácticamente llegó a quedar sin nada. Ahora, esta transformación, inspirada por su hija y por una lectura que su hija le regaló, nos recuerda el tema de la conversión. Conversión quiere decir, versión viene del latín, que significa darse vuelta, mirar hacia un lado distinto. Esta conversión parece ser algo no tan infrecuente en la vida de los seres humanos, que de pronto cambian su vida y la cambian de una manera radical. Un caso muy conocido de esto es San Agustín, ¿cierto?
San Agustín, filósofo cristiano del siglo VII, vivió una vida de hombre liberal, hedonista, con, digamos, una especie de promiscuidad, etc. Y de pronto tuvo esta conversión hacia la religión católica, y finalmente terminó siendo santo de esta iglesia. Un libro de San Agustín se llama precisamente Las Confesiones, y se refiere a esta conversión. Y después de eso escribió muchas obras filosóficas que son conocidas por todos y que son muy importantes, como por ejemplo Contra Maniqueo, por ejemplo La Ciudad de Dios. Pero no solo San Agustín. En la época actual, hoy, seguramente ustedes han escuchado hablar de un músico que tiene como un seudónimo, que es Karunech. Karunech significa en sánscrito compasión. Karunech, alemán de origen, vivió en Alemania, estudió en Alemania diseño gráfico, se recibió con éxito, entró a trabajar en una empresa importante y todo esto iba muy bien encaminado en su vida. Pero tuvo un accidente en moto que lo mantuvo días y semanas entre la vida y la muerte, y finalmente, afortunadamente, salió de esa crisis traumática y salió bien, es decir, sin grandes secuelas neurológicas o de otro tipo. Y entonces decidió no ser diseñador gráfico, no trabajar en una gran empresa, ni tampoco vivir en Alemania. Y se fue a la India. Y en la India empezó a hacer lo que siempre había sido desde niño una afición, y que ahora él se daba cuenta que era una vocación muy importante, que es a componer música. Y Karunech hizo una especial mezcla con instrumentos orientales e instrumentos occidentales que son muy diferentes, y también un mix entre la música y la melodía y la armonía occidental y esto mismo oriental. Y el resultado es excepcional, excepcionalmente bello. Yo creo que es muy difícil componer lo que él compone. Y le ha ido muy bien. Creo que en este momento vive en Hawái. Le ha ido muy bien dedicándose a esto, pero tuvo un cambio radical al enfrentar una situación que todos tendremos que enfrentar alguna vez, que es la muerte. Pero así han habido cambios en muchas personas y muy radicales. ¿Y por qué, se pregunta uno, esto ocurre? ¿Cómo es posible que una persona que ha vivido de acuerdo a ciertos cánones, patrones, creencias, etcétera, de pronto tienen conversiones tan radicales? Yo pienso que eso tiene que ver con una incomodidad que tenemos los seres humanos cuando vivimos en un mundo meramente práctico, un mundo que está hecho de cosas, de bienes, de objetos, de posesiones, etc. Creo que hay en toda conversión una búsqueda de sentido, y de sentido espiritual, lo que no significa religioso, para la existencia. Por eso que las conversiones tienen un profundo significado, no solo en la vida de quien las vive, sino también en la de aquellos que los observan. He querido traer este tema hoy porque me parece que hay muchas personas que sienten que debieran tener una conversión, que no siempre es posible, pero eso no significa que no se la busque con cierto afán. Muchas gracias, nos vemos.